Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este video de las heridas emocionales en la carta de templanza del arcano 14. Mm, Estoy retomando después de varias semanas sin hacer esto porque estaba de viaje, pero ya estoy de vuelta y bueno, vamos a retomar. Voy a retomar con toda la energía. Entonces, pues, igual que los videos anteriores, va a ser a partir del aterrizaje simbólico, que es el ejercicio de aterrizar los factores principales de una historia a los factores y objetos y personajes de la carta para que haga sentido, para que no estemos volando con sentidos tradicionales de las cartas que no sabemos a qué corresponde cada cosa que se está diciendo. La intención es bajarlo, la narrativa, el componente eh, importante de la narrativa al símbolo que está en la carta. Por eso se llama aterrizaje simbólico. Entonces, aquí vamos. Entonces, primero voy a hacer una descripción visual de la carta. Entonces, aquí en templanza tenemos abajo un piso, un suelo que empieza siendo naranja y tiene también una sección verde, en el que esta persona parece estar parada, ¿cierto? Aparece ahí como alcanza a aparecer un objeto morado que parece que podría ser su zapato que está sobresaliendo de su vestido, o de pronto podría ser otra mancha en el piso, no sabemos. Vemos que hay como unas líneas que su vestido termina en unas líneas amarillas, que algunas personas han mencionado que parecen como serpientes peleando, pero bueno, parecen ser como la parte más baja de su vestido, y su vestido azul y rojo, rojo a la derecha, azul a la izquierda, sube hasta su cintura. Pero bueno, antes de eso podemos ver como detrás de ese piso naranja y verde en el que ella está parada, el terreno que está detrás en el segundo plano está como azul con unas plantas anaranjadas. Entonces, bueno, sube su vestido, termina como en un cinturón verde. Y bueno, lo siguiente que llama nuestra atención es que con sus brazos, con sus manos, ella está sosteniendo dos jarrones de, de diferentes tamaños y con, digamos, niveles diferentes de elaboración. El más pequeño está, digamos, más arriba, y parece que se está vertiendo o se está intercambiando algún tipo de líquido entre las dos jarras, ¿cierto? Entonces, pues ahora pasamos como a esta parte de su cabeza, su rostro, es rubia, tiene el pelo amarillo y tiene en su frente o casi ya arriba de su cabeza, tal vez en su coronilla, una flor roja. Tiene unas alas azules que salen de su espalda, bastante grandes, y ella con sus ojos amarillos también está mirando y su gesto está mirando hacia abajo en diagonal en la izquierda de la carta. Entonces, esa es una descripción visual de la carta. Vamos a ver qué es lo que eso nos puede estar mostrando sobre posibles heridas emocionales que se pueden manifestar en una situación como la que está representada aquí. Antes de empezar con los aterrizajes como tal, es importante mencionar que, bueno, estamos enfrente de esta carta y podemos ver que nos encontramos como con este ente angelical, ¿no? Al que, digamos, puede estar representando a mamá, a papá, a ambos al mismo tiempo, a su matrimonio como tal, o a algún cuidador, alguna persona con la que nos encontramos en nuestro sistema. Y es una persona a la que vemos como este ente hermoso, grande, poderoso, y claro, desde este lugar, como en esta belleza de la imagen de esta persona, tiende a pasar que es también una representación de cómo vemos a papá o a mamá o a ambos o a cualquiera de estas personas. La vemos absolutamente bello, poderoso, hermoso, y nos enamoramos de esta figura, ¿no? Como que es muy natural que pase en los primeros años de vida, en un sentido muy de el niño, que se siente absolutamente maravillado
por esta figura que la ve súper, súper perfecta, ¿no? Entonces, esto tiende a pasar al mismo tiempo, puede que nos sintamos, estas dos cosas pueden pasar simultáneamente o no, puede que nos sintamos también un poco con miedo, aterrados de todo su poder, de toda su grandeza, mm, pero entonces de cualquiera de las dos maneras es como este asombro profundo que nos inspira esta figura, ¿no? Y como que toda nuestra atención está puesta sobre ella. No en vano, la figura de esta persona en la carta ocupa tanto espacio del cuadro, tanto espacio de la imagen. Entonces, una de las cosas importantes por mencionar antes de los aterrizajes específicos que puede pasar es que con estos líquidos que se están intercambiando entre las dos jarras, esto tiende a representar desde el lado oscuro una energía en que esta figura de cuidador o de padre o madre tiende a mezclar su energía con la nuestra. Y entonces es como si em, los líquidos de estas jarras representaran como la energía de esa persona y nuestra energía y se están mezclando, se están confundiendo en lo que puede empezar a llegar a ser como un encuentro transaccional, ¿cierto? Entonces, aquí voy a empezar a exponer también los aterrizajes simbólicos de cómo esto puede pasar. Entonces, el primer aterrizaje simbólico, como enfocándonos en esta persona mezclando líquidos de dos jarras diferentes, ¿cierto? Em, Tiene que ver con que esta persona, mamá o papá, eh, mezcla y confunde sus deseos con nuestros deseos, ¿sí? Entonces se vuelve una persona absolutamente complaciente que básicamente es de esos padres o madres que viven literalmente para complacer a sus hijos o a sus hijas, para darles todo, para mimarlos, para mejor dicho, tratarlos como si ellos mismos fueran angelitos, ¿sí? Porque de alguna manera también están proyectando sobre su hijo o sobre su hija esta energía de tú llegas a representar la perfección de mi vida que no puedo encontrar en mi cotidiano y que no puedo encontrar en mí mismo. Entonces, mezclo tus deseos con los míos para que yo te complazca y entonces me entrego completamente a ti para ver que tú, hijo mío o hija mía, si tú estás feliz, si tú estás satisfecho, si tú estás aparentemente pleno, como yo me confundí contigo también y confundí tu bienestar con el mío, entonces ahí siento que yo también estoy plena. Y es una forma de confundirse a través del encuentro con los hijos, ¿sí? Entonces, esto es un desorden, obviamente, y ya vamos a ver por qué esto es importante y por qué esto puede llegar a ser hiriente. Entonces, ese es el primer aterrizaje simbólico. En el segundo aterrizaje simbólico es básicamente lo mismo, pero a la inversa. El progenitor está exigiéndole a su hijo o su hija, ¿cierto? Que confunda sus deseos con los de él o ella. Entonces empieza a convertirse en una persona muy, pero muy exigente en que tiene la concepción y se la transmite de muchas formas a su hijo o hija de que su hijo o hija está para llenarse, para llenar sus vacíos, para satisfacerlo, ¿sí? De alguna manera, y entonces empieza a convertirse en esta persona súper exigente desde su poder, que empieza básicamente a invitar al hijo a, sí, eh, si tú no cumples con lo que yo quiero, si tú no cumples con lo que yo deseo, si tú no llenas mi vacío, entonces no hay cariño, no hay abundancia para ti. Lo importante de todo esto es que los dos aterrizajes simbólicos que acabo de mencionar eh, pueden y suelen suceder espontáneamente en estas dinámicas transaccionales en que yo te doy todo a ti, pero entonces al mismo tiempo también estoy esperando y exigiendo que tú me des todo a mí, ¿sí? Pero entonces ahí es donde precisamente empieza a surgir este tema de transacción, porque es como si todo lo que yo te pudiera dar
es todo lo que tú no puedes conseguir y todo lo que tú me vienes a dar es lo que yo no puedo conseguir y viceversa. Y entonces se empiezan a mezclar las energías desde esta estructura y desde esta idea de codependencia, de que también la madre o el padre está tratando de introducir en el pensamiento y en el sentimiento de su hijo o hija como esta concepción de que no puede estar satisfecho sin él o ella, de que el hijo necesita al padre para estar emocionalmente satisfecho, y a veces también materialmente satisfecho, y entonces son estas relaciones en las que hay de alguna manera un control que a veces puede ser muy sutil desde la aparente generosidad y desde el hacerse cargo de más cosas de las que a cada uno le corresponde, que mantiene a veces en la comodidad al hijo o la hija de tal manera que no puede crecer. Y si no puede crecer, ¿cierto? Pues siempre va a seguir necesitando a papá y mamá y por eso siempre va a tener que seguir pagando con aquello que mamá o papá siente que no puede conseguir por sí mismo o sí mismo. ¿Sí? Entonces se empiezan también a mezclar estas energías, se empiezan a hacer estas relaciones de codependencia que pueden llegar a ser muy edípicas. Entonces veamos acá cómo recordemos, primero que nada, que siempre la imagen nos está dando todas las respuestas en diferentes capas, en diferentes dimensiones, pero todas convergen en la misma actitud, en la misma imagen. Entonces, aún más, más allá de confundir los deseos del uno con los deseos del otro, otra cosa que está sucediendo al mismo tiempo es que se están confundiendo deseos con necesidades, ¿sí? Entonces ahí es también cuando las personas se vuelven caprichosas, ¿sí? Los padres y madres son caprichosos y también empiezan a enseñarle precisamente desde ese lugar esa estructura de capricho a sus hijos o hijas, ¿sí? Entonces es como si mis deseos son necesidades, también estoy planteando hacia el sistema y hacia los hijos que lo que es mi deseo se convirtió en una necesidad y es una necesidad que el otro lo cumpla. Y asimismo, estos padres y madres tienden a ver que lo que su hijo desea muchas veces es una necesidad y tiene que cumplirse. Pero entonces ahí se empieza a poner aún más cruda y aún más fuerte este sentido de transacción porque se sienten como cosas de vida o muerte y de que si no me das, me estás traicionando y de que si yo no te doy, estoy siendo una mala madre o un mal padre, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, de alguna manera también ahí es el momento en el que se empiezan a perder como ciertos límites, hay una pérdida de límites y este es el lado oscuro de la fluidez, que esta carta nos habla muchísimo, muchísimo desde lo evidente de la fluidez, porque estamos acá trabajando con líquidos que van de una jarra a otra y lo que pasa con la fluidez cuando no está ordenada es que involucra una pérdida importante de límites y eso es lo que pasa. Entonces pongámonos a ver eh, el terreno, lo que habíamos mencionado de que donde la persona está parada, el terreno tiene un color y donde no, y en el segundo plano del terreno, la tierra parece, pues hay como una tierra azul y puede dar la impresión de que es como un terreno que está enfermo, que está en la escasez, que es estéril, mientras que estos colores amarillos y naranjas y verdes del terreno en que la persona está parada, como que de alguna manera están reflejando más vida, más abundancia, más fertilidad, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando de alguna manera el progenitor al hijo o la hija le puede empezar a vender la idea de que solo donde está él, de que solo con él o ella, solo ahí hay abundancia, solo ahí hay bienestar. Y entonces es esto, ¿no? Y en cierta manera para nosotros los niños se puede sentir así muchas veces, ¿cierto? Solo allá hay bienestar. Y entonces lo malo del asunto es que tenemos que para estar allá, obviamente, sacrificar, escoger nuestros propios caminos, ir por nuestros propios lugares y hacer nuestras propias búsquedas y vender nuestra energía porque así como está pasando con los líquidos de estas jarras, tenemos que hacer una transacción, ¿sí? Y se siente como una
como un sacrificio si queremos estar ahí en ese lugar en donde nos venden la idea de que ahí solamente hay abundancia y bienestar. Ya vamos a ver cómo esto se manifiesta. Entonces, fijémonos en que esto puede empezar a manifestar este tipo de situaciones en las que mi abusador también es mi guardián, ¿cierto? Y entonces es esta persona que me empieza a vender la idea también al mismo tiempo de que amor y dolor van juntos. Y eso es lo que en cierta forma está pasando con los líquidos de estas jarras, que son dos cosas que no deberían estar juntas, pero que se juntan. ¿Sí? Y es amor y dolor en este momento. Entonces es como estas voces que a veces recibimos de te estoy maltratando o te estoy tratando así porque estoy tratando de protegerte, porque estoy tratando de que aprendas, porque te amo. Y entonces empiezan a confundirse estas cosas. Y entonces ahí también, pues es muy hiriente obviamente, pero los hijos empezamos a generar estas formas de apego complicadas que ya conocemos desde la concepción de que amor y dolor están mezclados y así empezamos también a buscar el amor en el resto de nuestras relaciones. Esto también pasa a través de que nuestros padres, como hay varias cosas sucediendo a la vez en la misma carta, también están mezclando los líquidos de sus miedos con nuestros miedos y están empujándonos a que nosotros tengamos miedo de lo que ellos tienen miedo y entonces a través del control nos venden la idea de que nos están protegiendo y de que también precisamente por eso los necesitamos. Entonces, otra cosa que sucede también simultáneamente es que papá o mamá o ambos nos pueden estar vendiendo frecuentemente la idea de que cuando ellos están satisfechos y cuando nosotros los dejamos satisfechos, empiezan a derramar una cantidad de abundancia, de generosidad material y emocionalmente, así como de unas formas impresionantes. Y entonces cuando papá o mamá o ambos parecen estar satisfechos, en parte porque nosotros contribuimos a eso, entonces llega, mejor dicho, un estado de fecundidad absoluto a todos los niveles que de alguna manera también nos está tratando de enviar el mensaje de que solo con ellos podemos conseguir esos niveles de abundancia, esos niveles de bienestar y que precisamente también por eso es que los necesitamos y que precisamente por eso también es que tenemos que pagar satisfaciendo sus deseos, llenando sus vacíos. Entonces, ojo a lo siguiente porque es muy importante y porque también puede suceder y suele suceder simultáneamente a todas las otras cosas que hemos mencionado. Y es que ahora nos vamos a enfocar en las alas que tiene detrás de la espalda de este personaje, que desde el lado oscuro, desde el lado doloroso que nos refleja el tarot, representa también una capacidad de salir volando e irse, ¿no? Y entonces digamos que lo que más claramente se representa acá es ese sentimiento de abandono o ese peligro inminente de abandono, eh, de que ahí es cuando los padres empiezan a estar solo a veces, tal vez, o claro, es como este sentimiento de si vengo acá a traer abundancia, es desde la transacción y desde que mezclemos nuestras energías, pasemos por encima de los límites el uno del otro, pero si no, yo me voy. ¿Sí? Si no es así, yo me voy. Entonces es todo el tiempo ese peligro de si no entro en este juego transaccional, me abandonan. ¿Sí? Entonces, a veces son estos padres o madres que ya sea física o emocionalmente o de ambas maneras, solo están disponibles y solo están presentes a veces y nosotros terminamos sintiéndonos con una energía súper ambivalente hacia ellos porque además empezamos a creer muchas veces que es nuestra culpa que se vayan porque nosotros no cumplimos lo suficiente, nosotros no aportamos suficiente energía a esa transacción, ¿sí? Entonces, claro, mucha ambivalencia y mucho dolor y se nos empieza a meter este tema de que para conectar con los demás y para hacer relaciones significativas tenemos que mezclar y confundir nuestras energías, confundir nuestros deseos y necesidades y confundir esas cosas con nuestras con las del otro.
Entonces, pues es un terrible desorden. Una de las cosas importantes es que en la mezcla y en la confusión de los líquidos de estas dos jarras, ¿no? Cada jarra correspondiendo a una persona diferente del encuentro, yo y el otro. em, entonces, muchas veces sucede que papá y mamá nos empiezan a mezclar y nos empiezan a meter estos sentires y estos pensares que ellos tienen, que justamente también son mezclas incoherentes entre dos conceptos o dos preceptos. Entonces puede empezar a pasar que eh, ellos tienen estos pensamientos y nos los meten, nos los introducen, a veces incluso nos los embuten como invasivamente, de que felicidad es dinero o estabilidad económica, de que éxito y logro es lo mismo que valor personal y ese tipo de cosas. Y entonces empiezan también desde esos lugares en los que mezclaron sus pensares con los nuestros de alguna u otra manera, a exigirnos un montón a que vivamos como ellos viven. No les cabe en la cabeza o no quieren aceptar que nosotros queramos vivir la vida diferente bajo otros preceptos. Y al mismo tiempo también muchas veces están queriendo que nosotros, también desde esos preceptos, empecemos a vivir la vida que ellos no pudieron tener, que deseemos la vida que ellos desearon tener y no tuvieron. Entonces suceden todas estas historias de hijos e hijas que están cumpliendo los sueños perdidos de su padre o de su madre o de ambos. Entonces, otra cosa importante desde esto es cuando ya eres esta persona que está aquí en la carta, no es el otro, sino que soy yo, como el hijo que va a ser herido en esta posición. Tiene que ver mucho también de cómo a veces llego a un sistema, como este ente angelical, perfecto, que viene a llenar los vacíos de los demás, que se vuelve casi como este salvador, este hijo o hija milagro, que los demás lo ven como, y él se empieza a creer ese papel. mm, la persona que viene a llenar y a suplir los vacíos de la familia como muy fuertemente, ¿no? Y entonces es como esta invitación a que confunda sus deseos con, y su bienestar con el llenar los vacíos de la familia o de mamá o de papá o de ambos, de todo el sistema, quién sabe. Esta forma particular de ser un salvador, en que empezamos a creer que solo si llenamos los vacíos de la familia somos aceptados, somos felices, tenemos bienestar, y nos ven muy grandes, nos ven muy poderosos para mal, porque están esperando que usemos nuestro propio poder para llenar los vacíos de otros, ¿no? Y entonces así también es como muchas veces nos empiezan a exigir que luchemos las batallas que la familia no pudo luchar, por ejemplo, y que seamos este ente que sale hacia afuera a hacer lo que los demás integrantes de la familia no han podido hacer. Bueno, entonces estas son las heridas emocionales que yo veo que se pueden presentar en la representación de la carta de templanza, desde los aterrizajes simbólicos. Recuerden por favor siempre que las personas que quieran están invitadas, están bienvenidas a compartir sus propias perspectivas, sus propios aterrizajes simbólicos, y sí, compartir sus sentires y sus pensares sobre lo que están viendo acá respecto específicamente de las heridas emocionales. Ya después vamos a pasar a otras cosas como estructuras de personalidad y neurosis. Y luego también ya pasaremos a cosas un poquito más luminosas, pero por ejemplo por este momento estamos en el tránsito de las heridas emocionales en cada carta. Entonces, bienvenido quien quiera a compartir.